Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, en el seno de una familia burguesa venida menos que le inculcó esa personalidad elitista muy demarcada. Su padre, Winfield Scott Lovecraft, murió cuando solo tenía 3 años. Esto provocó que su madre, Sarah Susan Phillips, se volviera paranoica y lo sobreprotegiera de todas las maneras posibles. Sin embargo, ambas familias provenían de estirpes muy antiguas datadas desde el siglo XV. Algo curioso de su infancia es que en algunas fotos se ve a Lovecraft vestido como si fuera una niña, pero esto se debe a una tradición de principios del siglo XX, en donde los niños se vestían igual hasta los 4 a 6 años, para luego pasear por la calle con la ropa respectiva de acuerdo a su género. De pequeño fue bastante solitario e imaginativo. Le gustaba pasearse por lugares extraños y recónditos en donde imaginaba las criaturas o sucesos que pasaban inadvertidos, aunque también surgió de la necesidad de distraerse de las ataduras de su hogar y las constantes críticas de su madre. Luego del fallecimiento de su padre, su educación quedó a cargo de su familia materna, en donde quien más destacó fue su abuelo, y posteriormente las tías con las que viviría. Lovecraft fue un niño prodigio y decidido. Apegado a las letras, recitaba poesía a los 2 años, a los 3 comenzó a leer y a los 6 empezó a escribir. Para cuando tenía 8 años ya había leído gran cantidad de libros de la colección de su abuelo, generando un gusto por las novelas policíacas, especialmente las de Sherlock Holmes. Con esta influencia, a los 15 años escribiría su primer relato, La bestia en la cueva, el cual tendría inspiración en los cuentos de horror gótico. Toda esta carga de conocimiento adelantó al pequeño Lovecraft con respecto a sus compañeros, quienes tenían una educación más clásica. Rodeado de libros, comenzó a preferir entretenimientos más pausados e imaginativos, aunque esto le costaría serios problemas para relacionarse con los demás. Sin embargo, sus problemas de salud y su clara falta de perseverancia en seguir la metodología convencional lo alejaron completamente de la escuela, pero nunca dejó de leer, aprendiendo sobre diversos campos y llegando a escribir para algunas revistas científicas como aficionado. En 1904 falleció su abuelo paterno, afectando de gran manera a Lovecraft, quien tenía en ese entonces 14 años, y ello empeoró cuando sus finanzas decayeron, teniendo que mudarse a otro lado. Es en esta etapa en donde consideró desvivirse, quizás impulsado por la idea de superioridad que le habían planteado desde pequeño, así como su forma racional de ver el mundo y su clara tendencia atea. Esto último lo llevó a pensar que no existía ningún tipo de manifestación sobrenatural, ya que sería muy improbable que cosas así existieran, pero muy en el fondo de él se decía agnóstico, hasta que llegaran pruebas suficientes. Para 1906 tuvo su primera aparición en un diario, la cual sería la primera de unas cuantas más durante su época como estudiante, llamando la atención de sus compañeros y profesores. Fue durante 1908 a 1913 cuando comenzaría a adentrarse en la poesía, aunque nunca destacó mucho por este lado. De la mano de los relatos de Edgar Allan Poe es cuando se adentró más en la literatura gótica. Por otro lado, fueron en estos años que comenzó a editar su propia revista amateur llamada como The Conservative, en donde plasmaría sus comentarios sociopolíticos, relatos, poesía y críticas literarias. Para 1917 volvió a escribir relatos cortos, siendo historias mucho más pulidas. Aquí se pueden encontrar La tumba y Dagón, atrayendo lectores interesados en sus historias, gente que también colaborarían con él en un futuro. Su estilo narrativo es muy marcado e inconfundible, utiliza muchos adjetivos cultos y mantiene un tono solemne, el cual le da cierto grado de veracidad a sus relatos contados, en su mayoría como bitácoras o registros escritos. Lovecraft estuvo muy apegado a los descubrimientos de su época y los plasmó en varias de sus obras, generando esa particular forma de ver una novela, que utiliza datos verídicos y teóricos que comenzaban a descubrir las verdades universales de la realidad misma. En 1921 fallece su madre en el mismo hospital en donde murió su padre, debido a complicaciones en una intervención quirúrgica de vesícula biliar. En este punto ya contaba con 31 años, pero fue innegable la repercusión que tuvo en Lovecraft. Toda su vida había estado muy cerca de ella, y a pesar de todo, sentía un aprecio muy profundo hacia su persona. Sin riquezas, tuvo que comenzar a hacer trabajos pequeños para sobrevivir como escritor fantasma y corrector de estilo. Es de esta manera de la cual conoce a los que posteriormente se conocerían como el Círculo de Lovecraft, donde estaban presentes Clark Ashton Smith, Robert Bloch, August Derleth, entre otros. Lovecraft no tuvo muchas relaciones amorosas, en realidad solo se conoce a una, con la cual se casó, comenzando su lazo en una convención de escritores aficionados. Se llamaba Sonia Greene. Siendo 7 años mayor que él y viuda, se mudaron a Brooklyn, Nueva York,
y en poco tiempo, debido a complicaciones, se quedaron sin dinero y Sonia comenzó a enfermar. Fue para 1926 en donde acordaron divorciarse en buenos términos, pero nunca fueron legalmente divorciados. Regresó a Providence volviendo a vivir con sus tías y se adentró en una depresión que lo marcaría por el resto de su vida, aunque fue durante ese tiempo donde tuvo su máximo esplendor literario y crearía una de sus obras más conocidas, La llamada de Cthulhu. A su vez, su correspondencia aumentaba enormemente, ya que enviaba constantemente cartas a sus viejos amigos y agregando a muchos escritores jóvenes a los que aconsejaba y supervisaba sus trabajos. Lovecraft tenía el hábito de mandar correspondencia, incluso aunque esto le supusiera una gran pérdida de dinero. Tantos fueron las cartas que envió que se cree que superan las 100.000, y de todas ellas, solo 1.000 se han llegado a recopilar en libros. A pesar de ser retratado como un misántropo y ermitaño, siempre mostró preocupación por las condiciones políticas y económicas de su país. Durante la Gran Depresión apoyó a Roosevelt y se convirtió en un socialista moderado, abandonando su conservadurismo, algo que lo había acompañado desde siempre. Mientras tanto seguía estudiando filosofía, historia y literatura. Lamentablemente sus últimos años fueron muy apretados económicamente, rozando un fuerte grado de pobreza. Una de sus tías falleció en 1932, obligándola a mudarse a una pequeña habitación de alquiler. Por otro lado, su íntimo amigo Robert E. Howard, al que nunca llegó a conocer en persona, se quitó la vida en 1936, dejándolo profundamente apenado. Quizás esa fue la razón del por qué sus últimas obras fueron incrementando de longitud y en complejidad, lo que en sí dificultaba sus ventas en las revistas pulp, las cuales preferían historias más superficiales y sensacionalistas. De esta manera, se vio obligado a volver a trabajar como escritor fantasma. Rápidamente, su salud también comenzaba a tornarse más enfermiza y su desnutrición no hizo más que empeorar la situación, volviéndose muy sensible físicamente a temperaturas que estuvieran a menos de 20 grados. Fue en 1937, a sus 46 años, que fue internado en un hospital de Providence. Ahí murió a primeras horas de la mañana, el 15 de marzo, provocado por un cáncer intestinal. Fue enterrado en el panteón de su abuelo Phillips, en una ubicación que no se sabe con exactitud, pero que muchos años después, un grupo de aficionados se encargarían de poner una lápida conmemorativa en su honor, y agregando una de sus célebres frases extraída de su correspondencia: "Yo soy Providence". H.P. Lovecraft fue un escritor estadounidense que destacó de gran manera en la literatura de horror y ciencia ficción, en especial en el horror cósmico. Su obra se relacionó con lo desconocido, la insignificancia del ser humano en el universo y entidades cósmicas incomprensibles. Su trabajo ha sido traducido en más de 25 idiomas y es innegablemente uno de los nombres más importantes del género. Considerado un genio en su campo, sigue influyendo en los nuevos relatos de horror y fantasía hasta la actualidad. Muchos autores y reconocidos literatos han descubierto en Lovecraft otra manera de entender las historias de terror, ya que tienen un aura que pocas veces se han encontrado en otros escritos, incluso rayando lo que es posible imaginar. Claro ejemplo es la idea de lo indescriptible. Por ello es por lo que muchos se han atrevido a decir que hay algo en Lovecraft que no es del todo literario. Autores como Stephen King expresan perfectamente el estilo narrativo de Lovecraft. El concepto de mal externo tiene más alcance, es más impresionante. Lovecraft así lo entendió, y es lo que lo hace extraordinario. Tan efectivas cuando son buenas. Sus mejores cuentos nos hacen sentir el peso del universo suspendido sobre nuestras cabezas, sugieren fuerzas sombrías, capaces de destruirnos a todos solo con gruñir en sueños. Es por todo ello que su legado seguirá vivo en cada una de las nuevas adaptaciones, historias y reinterpretaciones de su universo, realzando aquella imaginación que se atrevió a resolver los misterios ocultos en las estrellas. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y comentar qué te pareció, además de recomendar qué otro autor quisieras que fuera el siguiente. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.